Padre Dios, con amor en abundancia, te damos muchas gracias. Gracias por llamarnos entre medio de muchas personas para el Evangelio, para ser tus hijos. Sabemos de que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz para los pecados del mundo. Y nos has salvado eternamente de la condenación del infierno y nos ha dado la esperanza del cielo. Y porque hemos recibido este gran amor y profesamos y queremos vivir el resto de nuestra vida bajo tu amor. Tenemos muchas tribulaciones y sufrimientos en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a progresar pensando que vas a estar con nosotros en nuestras tribulaciones en nuestra vida. Si hay algún hermano que esté siendo tentado, ayúdales a permanecer en tu palabra para que puedan continuar siguiéndote a ti hasta el final. Y por favor, restaura a los que están enfermos para que puedan permanecer en tu iglesia. Deseamos de que no olvidemos nuestro propósito en nuestra vida. Y entendemos de que hay muchas almas perdidas alrededor de nosotros. Guíanos y danos fuerza para poder llevar este mensaje del Evangelio. Si hay algunos queridos o amados, familias o amigos, por favor, dale gracia para que puedan escuchar el Evangelio y sean salvos y puedan ser parte de esta comunión. Si algún familiar que todavía no ha permanecido en la comunión, restaura sus corazones, tráelos a la iglesia para que puedan permanecer en la comunión. Ayúdenos a amarnos unos a otros y por medio de esto el Evangelio pueda ser esforzado y ser predicado. El retiro de invierno está muy cerca, se está acercando. Ayúdenos para que cada uno de nosotros podamos participar y nuestros corazones estén allí. Ayúdenos a guiar muchas almas nuevas para que todos sean salvos que vayan. Ayúdenos para determinar nuestros corazones y mente para ver hacia atrás de ese año, para que podamos vivir uno mejor el siguiente año. Y si hay algún hermano que no puede estar con nosotros hoy, por favor, pruebe con la misma gracia para poder estar aquí en esta comunión. Y mientras el Espíritu Santo está con nosotros, por favor, pruébenos la palabra que necesitamos para poder ver el daño hacia atrás. Te pedimos sinceramente para que nuestras vidas sean limpiadas ante ti. Y lo confiamos todo, nuestra vida a ti. Y lo oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo que nos amó. Amén. Pasaje inicial será 1 Samuel capítulo 18 versículo 1. 1 Samuel capítulo 18 versículo 1. Capítulo 18 versículo 1.
Si lo encontramos, leamos juntos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Mira capítulo 20 de Primera de Samuel, y el versículo 17. Capítulo 20, versículo 17, leamos juntos. Primera de Samuel 20, versículo 17. Leamos juntos a voz alta. Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Número capítulo 20, versículo 41. 20, versículo 41. 20, versículo 41, leamos juntos. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, buscándose hacia la tierra y besando el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Creo que muchos han escuchado la historia de David y Jonatán. Tenemos muchos amigos allá en el mundo y también tenemos amigos en la iglesia. Todavía tienen contacto con los amigos de su secundaria. Algunos de ellos quizás todavía están en contacto, o quizás algunos quizás no han estado en contacto con ellos. Pero es muy difícil mantener esa relación por mucho tiempo. Su vida se vuelve más ocupada. Pero cuando recibimos la salvación, podemos entender quiénes son los verdaderos amigos. Aprendemos de que nuestros queridos hermanos de la iglesia son los amigos más cercanos. ¿Cuántos amigos tienes tú que amas como si fuera tu propia vida? ¿Puedes contarlos con tus manos? Quizás empiezas a contar hacia abajo y empiezas a perder muchas personas. Hay personas que puedes considerar como amigos, pero puedes encontrar de que son tus enemigos en vez. Pero si tu corazón está conectado con el Señor, en verdad vas a tener muchos amigos. David recibió el término el corazón conforme a Dios. De acuerdo a Hechos 13:22, dice que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios. Eso era posible porque David tuvo amigos como Jonatán. Si tu corazón está unido con Dios y está conforme al corazón de Dios, vas a tener muchos verdaderos amigos. Pero si tu corazón no está conforme a Dios, quizás vas a tener muchos amigos hoy, pero los verdaderos amigos no van a quedar para siempre. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Vamos a marcar 1 Samuel, pero vamos primeramente a Hechos 13. Hechos 13, versículo 23. Hechos 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Leamos juntos. Quitado ese, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La Biblia dice que David, su corazón, estaba conforme al corazón de Dios. Lo que significa de que este hombre David pudo hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vivió con esa fe.
Ir conforme al corazón de Dios significa que persiguió y fue tras la voluntad de Dios. En vez de queremos considerar o ir en contra del corazón de Dios. Pero porque él pudo entender, él no fue pasando la voluntad de Dios. Y no quedó atrás cuando miró al Señor. Aún puedes decir de que David quizás fue un rey más malvado que Saúl. Saúl, David que se acostó con la esposa de su soldado, pero Saúl nunca hizo eso ni mató a ninguna persona. Pero David no solo tomó la esposa de su siervo, pero aún permitió la muerte de su siervo. David puede ser un rey más malvado considerando lo que ha hecho comparado al rey Saúl. Pero ¿cómo es que David fue uno con Dios y un corazón conforme a Dios? Es porque cuando su pecado fue revelado, él en verdad se arrepintió. Cuando su pecado fue revelado, él se arrepintió. Saúl puso excusa, no se arrepintió. Y por eso en verdad lo puso atrás a no seguir adelante. Pero David siempre requirió del Señor. David siempre le dijo a Dios, ¿qué debo de hacer? Inquirió antes de poder actuar. Y además de David estaba un hombre llamado Jonathan. Porque Jonathan el corazón de él estaba conforme a Dios. Y estos dos pudieron caminar juntos. Se amaron unos a otros como si amaran su propia alma. Podemos escuchar de los testimonios de Jonathan. David y Jonathan en verdad se amaron muchos como hermanos. De acuerdo a 2 Samuel, hay una sección que revela el corazón de David. 2 Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. Leamos juntos. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esa es la lamentación de David cuando Jonathan murió. David recordó a Jonathan como ser una persona muy hermosa. Eso era porque el amor de Jonathan que tenía David es describido como el amor que sobrepasa el amor hacia las mujeres. Tengan en mente, Jonathan era el hijo del rey Saúl. Era el siguiente de ser el rey de Israel. Podemos escuchar de la historia. Tienen negocios de familia y otro familiar lleva ese negocio, pero es fácil aceptar eso. Algunas personas pueden decir, quizás tienen esta respuesta porque nunca recibieron una herencia. Recibir algo como un negocio no es fácil. Pero Jonathan era muy obediente. Dice, David, tú vas a ser el siguiente rey y yo voy a tomar mi lugar después. David en ese tiempo
estaba más bajo que Jonathan. Era un pastor que pastoreaba. Pero Jonathan siempre estaba agradecido por Jonathan y estaba más feliz de tomar el trono. Estaba en el corazón de Jonathan. Tenía el entendimiento de la voluntad del Señor. Puedes ver que en el corazón de Jonathan diariamente quería obedecer todo conforme fuera la voluntad del Señor. Y por eso, aun el trono de ser rey, saber de que esa era su posición, podía darlo a David. Jonathan, en verdad, deseaba vivir completamente hacia la voluntad del Señor. Jonathan miró aún en la batalla que David fue y desafió a Goliat. Y Jonathan miró él mismo de cuánto David confiaba y deseaba vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Eso en verdad me unió al corazón de Jonathan para tener un gran respeto hacia David, porque tenía respeto a Dios. Y deseó participar en este trabajo de Dios. Y estos dos, en verdad, se volvieron compañeros que se amaron más que su propia vida. Muchas veces, con nuestras personalidad, podemos quebrar a personas o edificar a personas. Tú, como individual, puedes edificar a otros o puedes quebrar a la persona. Sos la persona de que edificas a las personas de la iglesia o sos la persona que chismeas y quiebras a la persona. O sos la persona de que tienes el mejor interés a la iglesia y edificas a las personas que están al frente de la iglesia. O tienes tu propia agenda y perseguir tu propia agenda nada más. Como dos personas pueden estar unánimes. Si tu corazón está en el corazón de Dios, lo hace más fácil para que las personas estén unidas y colaborar juntos. 1 Samuel 18, versículo 1 dice que el alma de Jonathan estaba ligada con el de David. Muchas veces puede haber 2 o 3 personas que se unen juntos, unidas en el mismo corazón, pero sus corazones están unidas por las cosas carnales, cosas del mundo. Y hay veces que nuestros corazones no están unidos para la voluntad del Señor. Y si ese es el caso, la iglesia se va a dividir en diferentes tipos de personas. Cuando oras para que la virtud crezca y así la iglesia puede crecer fácilmente. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 26. Primera Corintios 14, versículo 26. Leamos juntos. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. La iglesia dice que todo tiene que ser para edificación. Todas las cosas en la iglesia, las posiciones de la iglesia, es hecha para la edificación de la iglesia. Dios no te ha dado una cosa para que te edifiques tú mismo,
Pero si el enfoque y el corazón está en la edificación de la iglesia, todo lo demás puede correr suavemente. Si el propósito es para mí, las cosas no serán edificadas, pero si es para la iglesia, serán edificadas. Cuando se trata de cantar en el coro, cuando se trata de predicar la palabra, será para interpretar. Todo lo que pase en la iglesia es para la edificación, la virtud de la iglesia. Y cuando tu corazón es uno con el Señor, entonces podemos ser unidos y hacer su obra. Si tú tratas de unirte con otras personas, otros pecados se han revelado y eso no será fácil. Si una persona será destruida y dos personas pueden estar paradas juntos, pero le dice que las hebras de tres no pueden ser rompidas. Cuando tres hebras están trezadas, ¿qué significa? Dos hebras pueden decir, como Jonathan y David, que sirven al Señor. Y porque en esa unificación está Dios, las tres trenzas no pueden ser rompidas. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 19. Capítulo 18, versículo 19, Mateo. Leamos juntos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La Biblia está diciendo aquí, cuando dos personas no solo se reúnen, sino se ponen de acuerdo, todo será hecho por mi Padre. Cuando dos o tres personas se unen, no solo porque se gustan unos a otros como humanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos unimos juntos? Nos unimos juntos en el nombre del Señor. Y por eso el centro, el mensaje de todo, tiene que ser en el Señor. Versículo 20 nos dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré entre ellos. Nos reunimos todos en el nombre del Señor. Cuando las personas se reúnen en el nombre del Señor, su enfoque es glorificar el nombre del Señor. El propósito de la iglesia es la glorificación del nombre del Señor y para Él solamente. Cuando dos personas se unen juntos en el nombre del Señor, pueden revelar su y cuando se unen juntos, en verdad deseamos que solo la voluntad del Señor se cumpla y esa será su dirección. Tenemos que tener amigos, tenemos que tener más amigos como Jonathan y David. Si ese es el caso, si es lo que quiere, entonces ¿quién tiene que ser primero? Yo tengo que prepararme yo mismo para ese caso. Yo tengo que examinarme yo mismo si mi corazón es uno con Dios, si mi corazón está de acuerdo con el Señor. Hay varios hermanos aquí en la iglesia, yo lo puedo ver, muchos de ellos aquí. Esos hermanos son sus verdaderos vecinos. Cuando alguien está teniendo dificultad, ¿quién viene a ti? ¿Será que los hermanos vienen primero a ti? ¿Quién es tu vecino cercano?
cuando estás pasando dificultades, ¿quién en verdad ora por ti? Tus vecinos cercanos son los cristianos que han nacido de nuevo alrededor tuyo. Muchas veces, mientras vivimos nuestra vida cristiana, olvidamos esto. Vivimos nuestra vida viviendo, olvidando que tan preciosos son uno de nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 10. Proverbios 27, versículo 10. Leamos juntos el versículo 10. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Aquí está hablando el día de aflicción, el días malos. Está hablando de tu hermano físico. Pero un vecino cerca de quién está hablando aquí. Está hablando de los hermanos queridos que son salvos. En el día de aflicción, de calamidad, descubres quiénes son tus verdaderos vecinos. Aún hermanos o hermanas de que son de tu misma sangre, pero tus vecinos que están en Cristo son más verdaderos. Después de recibir la salvación, nuestra familia puede ser definida. ¿Quién es su familia? Los hermanos queridos son tu verdadera familia. Jesucristo habló muchas cosas en parábolas. Y ese abogado vino a Jesucristo y le preguntó, dice, ¿qué puedo hacer para recibir vida eterna? Y Jesucristo le dijo a ese abogado, ¿qué dice la ley? Tú eres un abogado, ¿qué dice la ley? Dice, ama a Dios y a tu vecino. Y dijo a Jesús, dice, ve y haz lo mismo. Y la siguiente pregunta que le dijo el abogado, ¿qué le dijo el abogado a Jesucristo? La siguiente pregunta, ¿quién es mi vecino? Voy a tratar lo que tú me estás diciendo que haga, pero ¿quién es mi vecino? Déjame hacer esto y aplicarlo para poder ir al cielo. ¿Será posible? No es posible. Jesucristo le elaboró con otra palabra, que es la parábola del buen samaritano. Un hombre que fue maltratado y un sacerdote pasó, el levita pasó a la par. Estas dos personas que están tratando de guardar la ley para ir al cielo, que quieren hacer sus obras para poder ir al cielo y guardar todo para ir al cielo. Pero el buen samaritano, el último mencionado en la parábola, quien salvó a ese hombre que estaba medio muerto y le preguntó, ¿quién es en verdad tu vecino? Es Jesucristo, quien es el buen samaritano. Y los queridos hermanos que son salvos son ese buen samaritano, el buen vecino. Pasas más tiempo como pasas con tus hermanos queridos en la iglesia, con los de afuera. Pasas este tiempo con los familiares que no son salvos. Los puedes ver los miércoles, los domingos, aún en las comuniones del distrito. Los hermanos que vienen a la comunión los sábados, durante el seminario, quizás lo ves 5 o 6 veces o 7 veces a la semana.
hace muchas veces. Tuvimos un seminario de chinos en la casa de la familia. Y pidió que tuviéramos 2 noches y un día de seminario. Empezó el viernes en la noche. Y 2 veces el sábado. Yo no pedí eso. Pero desde el sábado, desde la noche, los hermanos vinieron para poder darles de comer hasta las 10 de la noche o 9 de la noche. Y cuando yo miré eso, y dije, esa es la verdadera forma de la familia, esa es la imagen del cielo. Y claro, hay cosas que tenemos que descubrir, tener una dirección. Y es verdad de que muchas veces no tengamos un solo corazón, pero que nos unimos otra vez y miramos a Dios. Cuando tú puedes dar tu corazón a Dios otra vez, cada otro problema se vuelve muy pequeño. Jesucristo por eso llamó a nosotros hermanos. Cuando Jesucristo vuelva, va a volver como primogénito, dice la Biblia. ¿Por qué como primogénito? ¿Por qué? Porque Él volverá con los queridos hermanos, que son los hermanos de Jesucristo. Mateo 28, versículo 10. Después de resucitar, dice, dile a mis hermanos que vengan a Galilea a encontrarme. Jesucristo no tuvo miedo de llamarnos a nosotros hermanos. ¿No es un dicho muy hermoso? Todos siendo pecadores, que teníamos que ir al infierno, pero Jesucristo que dio su vida por nosotros, ahora Él desea llamarnos a nosotros hermanos. Y ahora, como hermanos espirituales, podemos vivir el resto de nuestra vida juntos. Y pues los hermanos queridos de las iglesias anteriores se unieron juntos y pasaron tiempo con el Señor. Y eran de un mismo corazón, empezando de los apóstoles, y no vivieron para sí mismos, sino para el Evangelio. Y ese era el amor que tuvieron. Si vamos a Hebreos 2, Hebreos 2, Hebreos 2, versículo 11 y 12. Hebreos 2, versículo 11 y 12. 11 y 12, leamos otro. Porque el que santifica y lo que los son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Los que han sido santificados, están siendo santificados, no se avergüenza Dios de llamarlos hermanos. No está avergonzado de llamarles hermanos. Él nunca dijo, oh, son pecadores en el pasado. Solo porque somos pecadores. ¿Será que se avergüenza de llamarnos hermanos? Muchas veces hay cosas que no están alineadas en su corazón y quizás están avergonzados de profesar a Dios. Y cuando miramos a otras personas, especialmente a los hermanos y sus faltas, y tampoco no tenemos que avergonzarnos de llamarles hermanos. Y como el Señor nos llamó hermanos, también tenemos que desear vivir de acuerdo a su voluntad.
desde ahora no tenemos que vivir para nosotros mismos, sino para el Señor el mismo, que dio su vida por nosotros para que vivamos. Jonathan y David vivieron su vida como compañeros porque tenían un propósito para unos a los otros. Recuerdan a Jonathan, tenía un hijo y ese hijo vivió hasta que David murió. Él era Mefiboset, el hijo de Jonathan. ¿Y qué hizo David después de que murió él? Y mató al rey de Saúl y toda su familia. Tienen que pensar este momento de cuánto dolor pasó en la vida del rey de Jonathan. A pesar de esto, no consideró la familia de Saúl como su enemigo, no lo consideró así. De hecho, David fue a buscar al hijo de Jonathan, Mefiboset, y lo trató como su propio hijo. Y clamó de que por el resto de su vida va a comer en la mesa del rey. Recuerden que este fue el hijo de que fue del rey, del hijo. Él estaba deshabilitado y no podía moverse de sus pies y por eso no estaba calificado a ser rey después. Pero proclamó a Jonathan, él hizo un profeta, hizo un pacto después de su muerte. En la iglesia tenemos que tener muchos amigos que sean hermanos y hermanas. Tenemos que tener más compañeros así en la iglesia que se maduren o que vengan a la iglesia y sean salvos. Primero, en la madurez de la iglesia podemos tener este tipo de relación que se forman en la iglesia. Apóstol Pablo y Timoteo tuvieron una relación similar. Muchas veces que Apóstol Pablo se introdujo a Timoteo, ¿saben cómo lo introdujo? Le llamó a Timoteo como su hijo. Siempre lo refirió a Timoteo como su hijo. Filipenses 2, así como hijo llama a su padre, así Apóstol Pablo llamó a Timoteo hijo, porque los dos eran uno en el Señor. Los dos tenían la misma dirección, el mismo propósito en su vida. Desde su juventud, Timoteo persiguió al Señor. Podemos ver de que Timoteo fue salvo antes de la conversión de Apóstol Pablo. Ya fue alabado por el Señor, por la iglesia de Listra. ¿Cómo fue Timoteo alabado por la iglesia de Listra y otros hermanos? Por su obediencia a la iglesia. Y era un buen compañero de otros hermanos en la iglesia. Se amaron unos a otros, querían unos a otros y se cuidaron unos a otros. Porque Timoteo está viviendo este tipo de vida, cuando encontró a Apóstol Pablo, pudo servirlo a él de la misma manera. Apóstol Pablo, cuando miró a Timoteo, ¿qué será lo que dijo? Dijo, vámonos. ¿A dónde? Vamos a predicar el evangelio juntos. Y eran unos por el mismo corazón. Cuando Timoteo escuchó a Apóstol Pablo, lo siguió. Y mientras estaba escribiendo la epístola a la iglesia, introdució a Timoteo como su compañero ideal. En las cartas personales le llamó como hijo, pero para la iglesia le llamó como compañero ideal. En 2 de Corintios le introduce como querido hermano.
Colosenses 1:1 dice, querido hermano Timoteo. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2. Veamos juntos. Primera Tesalonicenses 3, 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo es introducido aquí como hermano. Timoteo, nuestro hermano. Y además de eso, es colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, dice. Timoteo quiere vivir como querido hermano, pero como colaborador del Evangelio, lo tenía esto en su corazón. Y cuando el apóstol Pablo trajo la idea de ir a evangelizar juntos, Timoteo lo siguió a él en esto. Y por eso todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió habla de Timoteo, hasta segunda de Timoteo. El apóstol Pablo y Timoteo eran compañeros, hermanos en Cristo y eran familias en Cristo. El apóstol Pablo para Timoteo era como su propio hijo. ¿Por qué? Porque su corazón estaban unidos, era uno y estaban de acuerdo. Especialmente en nuestra juventud, en nuestros días de juventud, tenemos que tener y definir nuestro propósito claramente en nuestra vida cristiana. Y por eso debemos ver al Señor y seguirlo por un tiempo muy largo. Si vienes a tu vida cristiana en un término corto, no puedes ver el término largo. Purificarte ti mismo, alejándote del pecado, pero también persiguiendo al Señor de un término largo. ¿Cuál es la relación de Moisés y Josué? Josué sirvió a Moisés. Josué miró a Moisés conversando con Dios como si fueran amigos. Y Josué entendió que el Señor trabaja por medio de Moisés. Entonces Josué determinó en su corazón de servir a Moisés y estar a la par de Moisés y descubrió a Dios por medio de esto. Y por eso Josué aprendió mucho por medio de Moisés, especialmente la fe. Moisés, Josué, no era solamente un compañero o familiar, sino como su hijo también. Moisés le ayudó a sostener a Moisés atrás de él. Hubo tiempos cuando Josué iba a la batalla y Moisés estaba atrás en la batalla orando para sus soldados y Josué. Entre la batalla de los amalequitas estaba Moisés atrás, de que estaba orando siempre, todo el día, con sus dos hombros levantados. Alguien estaba orando por ti. Y a la par de Moisés, de sus hombres, estaba Aarón, que estaba ayudando a sostener sus hombres. ¿Cómo es esta la imagen de la iglesia? Es así como el compañerismo se debe ver en la iglesia. Cuando descubrimos las faltas de cada uno, tenemos que esperar y ayudarles. Y por medio de esto,
usó Dios a Josué y le dio la gracia de entrar a la tierra prometida de Canaán. ¿Cuántos de estos compañeros queridos vas a conocer tú en tu vida? ¿Has visto nuevos compañeros así en tu vida hoy? Si tienes el tiempo de ver tu vida cristiana de hace años atrás, ¿será que mi corazón era uno con los hermanos? Y antes de preguntarse esa pregunta, pregúntate, ¿será que era mi corazón uno con Dios antes de esto? ¿Qué tal, qué tanto reflexionas tú tu vida con Dios? Tienes que preguntarte, ¿será que yo dejaba mi voluntad y qué tanto yo hice para servir la iglesia de Dios? Aún la vida de Jesucristo y sus discípulos, una gran lección para nosotros. Ahora, cuando Jesucristo fue arrestado, ¿qué hicieron sus discípulos? Todos se esparcieron. Solo las hermanas siguieron al Señor. Muchas veces puedo alabar a las hermanas por tener mejor fe que los hermanos. Hay hermanas que hacen más atrás de las escenas que los hermanos allá. La palabra apóstol fue porque fueron llamados por Jesucristo. De que los apóstoles vieron la resurrección de Jesucristo hasta el final de su vida, ellos vivieron para el Señor. Antes de que Jesucristo fue arrestado, supieron de que los apóstoles y discípulos iban a esparcirse. Él supo muy bien. Pero el Señor los amó hasta el final, dice la Biblia. Mira Juan capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Juan 13, versículo 1. 13, versículo 1. Leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amar a alguien hasta el final es algo difícil. Tú puedes amar a alguien temporario, un hermano, pero amarles incondicionalmente hasta el final. Es muy fácil seguir al Señor por un tiempo corto, pero puedes seguir al Señor hasta el final de tu vida, hasta la muerte. Si lo puedes, eso define tu fe. No es fácil amar a alguien o a Jesucristo, o sea, en la lluvia, en la nieve, o sea, en tiempos difíciles. Cuando digo de tiempos, porque hay tiempos de lluvia, o a veces hay tornados. Pero a pesar de todo eso, poder seguir al Señor y seguirle. Judas Iscariotes claramente cayó, y por eso ellos buscaron un nuevo apóstol, un estándar de buscar un nuevo apóstol para tomar el lugar, la posición de Judas Iscariote. ¿Será que solo los inteligentes, los sabios solamente? ¿Solo que tienen educación muy buena detrás de ellos? Hechos capítulo 1, 22, la calificación de que alguien puede ser apóstol es alguien que siempre estuvo con los apóstoles. Siempre a la par de los apóstoles. No era algo fácil. Muchas veces hubieron choques entre corazones, choques y desacuerdos. Pero de ser un mismo corazón es algo difícil.
Pero si alguien puede cumplir esto, esa es su fe y es estar a la par de un mismo corazón unánimes con Dios. Hay tempestades en su corazón, pero aún a pesar de esto, seguir al Señor te mira precioso en el Señor y te puede usar más a ti. ¿Sabe? Seguir al Señor, hay muchos sufrimientos, malentendidos y dificultades. Entonces tienes que respetar. Yo respeto a las personas que permanecen hasta el final. Porque puedes pensar e imaginar de todas las tempestades y bajadas y subidas que ellos se enfrentan, pero aún así pueden mantener la verdad de su fe. Puede haber dificultades aún en su familia. Hay dificultades, muchas en la iglesia. Pero a pesar de eso, quedarse o permanecer en la iglesia, estar en el Señor, eso es algo comendable. Y en verdad tenemos que aprender a respetar a los que están aún permaneciendo a pesar de tanta de cualquier tempestad que hayan pasado en su familia, en su vida quiero decir. Y la iglesia está aún aquí porque hay muchas personas que aún están pasando tribulaciones y tempestades en su vida. Y por eso tú, como individual, tienes que ser amigos más con estas personas. Mira Lucas capítulo 16. San Lucas 16. San Lucas 16, versículo 9. San Lucas 16, versículo 9. San Lucas 16, versículo 9, vamos a leer juntos. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es la riqueza injusta aquí? Riqueza injusta es cualquier cosa que tú no uses para el Señor. Sea tus talentos, tu tiempo, aún talentos, aún cosas materiales que Dios te ha dado. Usa esas cosas. Haz amigos con ellas. ¿Esos amigos son quién? Son amigos que van a ser eternos. Primeramente tenemos que dar todo para poder salvar las almas perdidas. Y esas almas que han sido salvas nuevamente, podemos ayudarles para que ellos puedan madurarse y permanecer más en la iglesia. Cuando tú hagas esos amigos, cuando tú pierdes las cosas o pierdes cosas en esos, con el tiempo pasa que ya no tienes los talentos o esos materiales que tú puedes usar, esos amigos tuyos te van a aceptar hasta lo último eternamente. Cuando vayas al cielo, ¿quién te va a aceptar? ¿Quién te va a recibir con una bienvenida buena? Los amigos, los que tú has hecho con las cosas injustas, ellos te van a recibir. Ese hermano que está ahí, que me predicó a mí, ese hermano que está ahí y hermana que está ahí, cuando yo estaba pasando dificultades, vinieron a mí, oraron conmigo y tuvieron comunión conmigo. Esos son los amigos que te van a recibir cuando entres a las puertas de los cielos. David, ese amigo era Jonathan. Y lo más difícil del tiempo de David, ¿quién estuvo allí? Fue Jonathan que estuvo allí para él. Jonathan era el hombre
que moldeó la vida de David para que su corazón fuera uno con Dios y tuviera un corazón conforme al de Dios. Dios ha dado ese don, regalo que es Jonathan. Entonces, ellos cuidaron unos a otros. En tu vida cristiana tienes que tener a alguien que pueda reflexionar tu corazón y mirar tu corazón unos a otros. Digamos, hay un hierro. ¿Cómo puedes afilar un hierro con hierro? Tienes que tener otra pieza de hierro. Los diamantes nomás pueden ser cortados con otras partes de diamantes. ¿Cómo puedes moldear tu vida para que sea más aceptable ante el Señor? Lo haces por medio de buenos amigos que pueden quebrarte, que pueden moldearte a la manera correcta. Entonces tienes que tener buenos amigos en el Señor. Vamos a ir a Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 17. Proverbios 27, versículo 17. Versículo 17, leamos juntos. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Gracias a Jonathan, su fe fue mostrada. Tu cara puede reflexionar por medio de tus amigos. De todo lo que tenga tiempo, cosas materiales, tienes que hacer más amigos con eso. ¿Cuántos amigos hiciste este año? ¿Un amigo? Un amigo es un gran cumplimiento. ¿Cuántos amigos más pudiste hacer en la iglesia y pudiste tener una comunión más profunda con ellos en la iglesia? ¿Perdiste algún amigo? ¿Este año perdiste todos tus amigos este año? No. Tener tiempo juntos no se hacen amigos de eso. Aún como hermanos o amigos afuera, aunque los mires todos los días, nada más hablas cosas del mundo, políticas o cómo hacer dinero. Eso no edifica. O quizá alguno de nosotros vamos a tomar. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 33. Primera Corintios 15, versículo 33. Leamos juntos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todas las personas alrededor no son tus amigos, no seas engañado. Malas conversaciones corromperán las buenas costumbres en ti. En verdad, tener amigos en Cristo y tener la comunión íntima en Cristo son verdaderos amigos. A veces, muchas personas tienen malas intenciones, como alabarte de malas intenciones. Tenemos que dar nosotros mucho ánimo unos a otros, para dar ánimos a otros, a traer a otros abajo. ¿Será apropiado? ¿Qué tal si meneas el corazón de otros, trayendo abajo a otros abajo que están al frente de la iglesia al chismear de ellos? Esas personas lo que están haciendo no es bueno, están corrompiendo tus buenos hábitos. Mira Salmos 64. Salmos
64. Versículo 5. Salmo 64, versículo 5. Leamos juntos. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Ellos tienen malas intenciones cuando hablan. Y secretamente ponen lazos en otras personas. Y dicen, ¿quién va a ver esto? ¿Quién será que va a ver esto? ¿Quién será que va a ver todo esto? ¿El pastor? El pastor quizás ni va a ver esto. No va a poder ver esto. El Señor sí lo va a ver. Primeramente, nuestros corazones tienen que ser uno con Dios. Si nosotros podemos ser honestos y revelar nuestros corazones a Dios y dar por vencido todas las cosas inapropiadas a Dios, entonces todas estas cosas no van a llegar a tu corazón. De acuerdo a Proverbios 20, dependiendo de cómo es tu corazón, así son tus intenciones. Dependiendo de lo que está en tu corazón, así vas a cambiar. Si las cosas inapropiadas toman lugar en tu corazón, estos van a salir como acciones, como tu comportamiento. Jonathan y David siempre cuidaron los unos a otros, viendo siempre al Señor. Pero verdaderos hermanos vienen por medio del sacrificio propio. Jonathan dio por vencido todo lo que tenía, aún todas las cosas que tenía, se le dio a su amigo David. Para David sacrificó su propia vida. Y la segunda cosa de la amistad es ser amigos con ellos y ser paciente con ellos. Rey Saúl siempre maldició a David y siempre persiguió la vida de David. Pero David defendió a su amigo y tuvieron verdadera comunión y honestamente prometieron cosas y mantuvieron esa palabra. Jonathan le rogó a David, si algo me pasa a mí, por favor cuida de mi familia. Y David hizo pacto con Jonathan. Y esos pactos que hicieron, ellos mantuvieron. Muchas veces, cuando miramos alrededor, es difícil encontrar buenos, verdaderos amigos. Podemos ver y pueden parecer que tienes amigos, pero muchas veces cuando miras hacia atrás, no hay nadie alrededor tuyo. Y tienes que pensar muy profundamente, que tan alineado está profundamente con Dios mi corazón. Mira Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 24. Proverbios 18, versículo 24. ¿Leamos juntos? Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. En la iglesia hay queridos hermanos que están más cercanos que tus hermanos físicos de sangre. Pero solo porque tienes muchos amigos no quiere decir que esto va a ayudar. Pero eso quiere decir que tienes que escoger con quién tú vas a tener la comunión. Pero tener la distancia de la comunión
y haciendo amigos aquellos que son un solo corazón con Dios. ¿Saben quiénes son los verdaderos amigos? Los verdaderos amigos son los que en tiempos de necesidad te ayudan y te dan consejos en Dios. Y los amigos son aquellos que te aceptan las críticas o aún los consejos. Tú no puedes cubrir a las personas por sus pecados y perdonarlas si no hay una manera correcta, sino cubrirlas con amor y darles consejos y crítica. Proverbios 19, versículo 20. Proverbios 19, versículo 20. Vamos juntos. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchas veces el consejo, las instrucciones, escucharon, pero entre más las recibes, serás sabio. Pero aquellos que odian recibir las instrucciones y consejos van a perder. Mira, capítulo 17 de Proverbios. 27, Proverbios 27, versículo 9. Vamos a leer juntos. 27, versículo 9, Proverbios. Leamos juntos. El ungüento y el perfume alegra el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27, 9. Dice, el perfume alegra el corazón del amigo. Recuerden esto. No estamos afuera para criticar y condenar a las personas por sus malos hechos. Pero el consejo de todo corazón, de todo amor, eso es lo que puede y en verdad los amigos que en verdad reciben esos consejos, en verdad puede cambiar su vida. Y estos son amigos que con el tiempo se vuelve difícil, te ayudan a guiarte, a confiar en el Señor. Primera Samuel capítulo 23. Primera Samuel 23. Versículo 15. 15 al 17. Primera Samuel 15 hasta el 17. Y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Saúl, ella puso en su mente que quería matar a David. Y David supo de que Saúl lo estaba persiguiendo. Pero Jonathan supo eso. Pero ¿cómo le dio ánimo a David? ¿Cómo lo animó? Le dijo a David, no temas. No le dio fuerza la mano de su padre. Jonathan le ayudó a David que fuera más fuerte en él. Cuando tú confías en las palabras de otras personas, vas a tener mucho desánimo. Pero cuando confías en el Señor, aún por medio de tu alrededor, te va a ayudar y te va a dar fuerzas. Entonces, cuando tienes esos verdaderos amigos, a pesar de todas las dificultades que llegan a tu vida, tú vas a poder vencerlas y vas a prosperar en la iglesia. El Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo hasta el final.
Dice en Isaías 41, no desmayaré porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Quién es tu verdadero amigo que te ayuda en tiempos difíciles? El Señor. La llave de la vida cristiana es confiar en el Señor sin importar lo que pase en tu vida. O mira Juan 15. San Juan capítulo 15. San Juan 15, versículo 15. San Juan 15, versículo 15. Leamos juntos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesucristo, desde ahora ya son siervos míos, ya no los llamo siervo, pero sos mis amigos, sos mi amigo más íntimo. Un verdadero amigo son los que pueden dar su vida por ti. Como dice el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo dio su vida para nosotros. ¿Cuántos amigos eternos ha hecho Jesucristo? Jonathan pudo haber mandado a David y dejarlo morir, pero arriesgó su vida para mantener a David vivo. El Señor se sacrificó él mismo, nos amó hasta el final, tuvo fe en nosotros. Y muchas veces tenemos muchas caídas, pero el Señor tiene paciencia con nosotros. Muchas veces el Señor nos va a regañar, exhortar por medio de sus palabras y está teniendo paciencia para que cambiemos. El Señor desea de que tengamos comunión con nosotros, una comunión muy íntima con nosotros, muy profunda cada día. Ante el Señor puedes ser tú honesto. Puedes ser completamente honesto. Dar tu corazón hacia el Señor y tener comunión. Y Él siempre, sin importar, nos va a dar esfuerzo. No tengas miedo, no temas. De eso, en la iglesia, cuando aprendemos cómo seguir al Señor, podemos hacer más amigos. Vamos a regresar al pasaje inicial, 1 de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel 18, versículo 1, leamos juntos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Tienes que ser más amigo para ti mismo. El retiro de invierno será un lugar perfecto para que traigas al amigo y servir y tener comunión. Y para ser unidos, uno en la palabra, para poder sentir el amor de uno de los otros en el Señor ahí mismo. Es un buen lugar y una buena oportunidad para que conozcas a otros amigos de otras iglesias. Yo vine aquí para ser más amigos. El retiro de invierno es un lugar perfecto para que los amigos se unan juntos y tener comunión. Es un lugar donde todos los amigos eternos van a estar. ¿Ya registraron? Si no lo han hecho, les pido que por favor lo hagan hoy. Si mis finanzas no estén bien, pero aún regístrense y Dios les va a ayudar.
Es el lugar donde los amigos se unen y la palabra de Dios vive y hay comunión. Es el lugar donde nuevas almas pueden nacer y buscan las cosas eternas. Para orar esto antemano, para unirnos uno, y Dios te va a dar regalos de muchas maneras. Te dará la oportunidad de determinar tu corazón para vivir la mejor vida del siguiente año. Espero de que cada uno de nosotros podamos participar y ser más amigos eternos y darnos ánimos unos a otros. Quiero tomarles una foto a todos ustedes para revisar si cada uno de ustedes va a venir. Yo no necesito hacerlo, yo sé que Dios lo va a hacer por mí. Haga su corazón y así lo miraré en el retiro de invierno. ¿Sí? Gracias a algunos de ustedes que respondieron. ¿Van a venir todos? Los voy a ver en el retiro de invierno. Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de mucho amor y misericordia, te damos gracias. Gracias por primeramente salvarnos y darnos muchos amigos, amigos eternos que tenemos nosotros. En verdad, deseamos tener más comunión profundamente ante ti. Ayúdanos para alinear nuestra voluntad con tu voluntad. Y ayúdanos a estar juntos para dar nuestros corazones a ti. En verdad te pedimos que renueves nuestros corazones para que tengamos un buen corazón para empezar el siguiente año. Y oramos para que estés con nosotros por medio de tu gracia mientras nos preparamos para este retiro de invierno. Por favor, está con todos los hermanos de la iglesia y manténnos a salvo. Y así oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén.